Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Padre, te damos gracias y te amamos y te bendecimos a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por la verdad de tu palabra y gracias por la unción. Te damos la gloria, te damos la honra a ti en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos el honor en Cristo Jesús. Recibimos de ti sabiduría y revelación. Aleluya. Amén. La vez pasada que estuvimos juntos empecé una serie titulada, y ahí va a aparecer en su pantalla, es un asunto de agradecimiento y honra. Un asunto de agradecimiento y honra. Fue lo que vimos la vez pasada. Vamos a ver. Ok, vamos a hacerlo bien práctico esto. Sí. Vaya un momento a Hebreos. Estaba recordando de algo. Igual voy a traer mis... Hace años me di cuenta de algo. Que la palabra de Dios era ¿cómo puedo poner esta palabra? Esta. Y ponerla por obra en mi vida personal. Así fue como lo vi. Porque pues, no sé si se fijan, pero hay cantidad nada más en una ciudad, en un estado y en el mundo, cantidad de gente que se dice cristiano, o sea, gente que se llama cristiano. Una cantidad tremenda de gente llamada cristiano. No estoy juzgando ni poniendo en tela de dudas si son salvos o no es asunto mío, pero gente que se llama cristiano. La palabra cristiano apareció por primera vez, o se nos dijo cristianos allá en Antioquía, y era como una forma de burla o de ponernos abajo. Eso era cristiano, eso era la palabra cristiano. Entonces cristiano era despectivo, y lo único que quiere decir un seguidor de Cristo. Es lo que quiere decir el día de hoy. Entonces somos cristianos, pero al mismo tiempo que somos cristianos, la Biblia también nos llama creyentes, la Biblia también nos llama discípulos, pero no importa si le gusta a usted el término cristiano o no, siempre vamos a estar en la categoría de cristiano. ¿Sí? Siempre nos van a poner así, y usted y yo podemos decir que no, pero así es. O sea, porque cristiano en el término correcto del día de hoy, se nos puso como seguidores de Cristo. En aquellos años, en una manera de burla, hoy, en estos años, pues ya es diferente. Simplemente quiere decir un seguidor del Señor Jesucristo. Así que a mí no me molesta la palabra cristiano. Lo que sí me molesta, en el sentido así, es que me encasillen igual que a todo el mundo. Y la gran mayoría del cristiano poco entiende la Biblia, poco sabe de la palabra de Dios, no tiene una relación con la palabra de Dios. Si usted oye hablar al cristiano promedio, hablan casi como el mundo. La diferencia es que algunos de ellos ya dejaron de decir palabrotas. Pero de ahí en fuera no hay una gran diferencia. No cambia, ¿sí? Amén. Bueno, dicho eso, entonces, ¿qué? Si usted me pudiera definir, y no saque su teléfono ni nada, ¿qué pudiera decirme? ¿Cómo entiende usted la palabra honra? ¿Cómo usted podría definir agradecimiento? ¿Cómo usted pudiera decir, si alguien le preguntara, ¿usted es agradecido con Dios? ¿Cómo lo pudiera definir esa palabra? ¿Sí? Ahí en Hebreos 13, y es una pregunta que espero que alguno de ustedes me conteste, pero voy a decir algo ahí en Hebreos 12, en el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o un reino firme, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La palabra gratitud ahí, más bien en español se tradujo gratitud, y que de ahí viene la palabra, ¿no? Lo que pasa es que a veces mencionamos palabras y no nos damos cuenta que viene de la misma raíz, en este caso de la misma raíz griega, pero la palabra gratitud, más bien ahí es la palabra en el griego charis o charis, como algunos pronuncian charis, charis, pero creo que es más charis en el griego, y es la palabra gracia. Entonces podríamos decir, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia
y mediante ella, mediante esa gracia, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pon ese versículo en inglés, creo que la versión King James lo tradujo así, grace. Dice, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace, ahí está. Si tengamos gracia. Y simplemente, ¿se acuerdan que el Señor dijo, dad de gracia lo que de gracia recibes? Si definimos gracia de una manera bien práctica, simplemente quiere decir un favor inmerecido de parte, ¿sí? Entonces, mediante ese favor inmerecido, dijo, y gracia es una habilidad también dentro de nosotros. Ahora, gracia por sí sola no salva a nadie y gracia no cambia a nadie, a menos que combines fe. Sí, fe es como respondemos a esa gracia. De hecho, gracia no, por sí sola no salva a nadie. Ahora voy a explicar eso. En Efesios, para entender todo lo que estamos viendo, en Efesios, en el capítulo 2, curiosamente en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Perdón, en el verso 5. Por gracia, ¿qué dice? Soy salvo, ¿se fija? Bueno, si usa nada más ese versículo, pues sí, por gracia eres salvo, si lo dejas hasta ahí. ¿Sí? Pero cuando seguimos leyendo, caemos al versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es que don de Dios. Esto no es de ustedes, es don de Dios. ¿A cuál? La gracia y la fe. Bueno, algunos dicen, está hablando de la gracia, otros dicen, está hablando de la fe. No nomás leemos el contexto, podemos ver otros versículos, y entre esos versículos, en los otros versículos, podemos definir por varias partes en la Biblia que está hablando de las dos. ¿Sabe qué es una herejía o dónde nace una herejía? Heresy, dice en inglés, una herejía, una doctrina torcida, algo que no es cuando agarras una verdad de la palabra, una verdad, nada más, y se olvida de las otras verdades que están en la palabra de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, normalmente, me he fijado esto, tenemos dos campos, a lo menos son con las personas que yo me he relacionado desde que empecé mi ministerio, y desde que bueno, no de que nací de nuevo, pero que empecé mi ministerio, y he visto estos dos campos que en una manera están divididos, y es lo que más abunda en el cuerpo de Cristo, ya sea los que predican pura gracia, o los que predican pura fe, nada más. Y cuando los he oído, porque tengo relaciones con ellos, amistades con algunos de ellos, gente que conozco así, en diferentes maneras, unos hacen más énfasis en una verdad, otros hacen énfasis en la otra verdad, o hay unos que simplemente hacen énfasis completamente en una verdad y otros hacen énfasis en otra verdad. Algunos de ustedes me han oído decir, por eso a veces no quedo bien con un grupo ni con el otro. El problema está que si ves bien la palabra de Dios, tienes que saber combinar las dos fuerzas. De hecho, cuando combinamos las dos fuerzas es cuando se produce lo que se le llama en la Biblia la unción o el poder de Dios. ¿Sí? Ahora, pero acabo de decir algo. Dije ahorita que en sí mismo, gracias por sí sola, no ha salvado o manifestado la salvación en nadie. Ahora, en Tito, capítulo 2, a veces podemos dar mucha Biblia y no explicar y no entender. O sea, queriendo decir que hay veces es bueno dar Biblia, pero a veces cuando das demasiada Biblia y no se explica, entonces nada más nos llenamos de versículos bíblicos, pero no los entendemos. ¿Sí? Entonces, en Tito 2 ahora, y todo es por lo que estoy hablando, se trata es una cuestión de honra y de agradecimiento. Pero si vamos ahora a Tito, luego voy a explicar todo esto junto, porque hay que explicar, como dije, si lo explicamos, entonces podemos verlo mejor. Tito en el capítulo 2. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? ¿Cómo aplico esta palabra? Ahorita voy a echar un fundamento y luego lo vamos a aplicarlo. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Note que dice que la gracia de Dios sea ¿qué? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Oh, eso indica entonces
que si la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, hablando legalmente, quiere decir que todo ser humano es salvo. ¿Sí? Legalmente hablando. Otra manera de entender legalmente hablando, siempre quédese en los puntos. Cuando estoy dando un punto, quédese con ese nada más. ¿Sabe lo que quiere decir objetivo, verdad? Sea objetivo. Quédese nada más con ese punto que estoy dando, porque si no, su mente va a vagar por otras partes y no me va a entender. ¿Sí? Por eso siempre me gusta decir, en ese sentido, queriendo decir en el punto que estamos tratando. Por ejemplo, todos los hombres, de acuerdo a lo que estamos viendo, todo ser humano es salvo ya. Entonces la siguiente pregunta, que es válida, ¿quiere decir entonces que si todos son salvos, quiere decir que cada persona que muere, por así llamarlo, cada ser humano en este planeta Tierra, entonces cada persona que muere y que va al cielo? No, porque es lo que vimos ahorita. Porque por gracia sois salvos, y luego dice por medio de la fe. Fe es el conector, ¿sí? En ese sentido. No dije que fe es lo más importante. Dije que para recibir o responder a esa gracia y apropiarte, entonces fe es lo más importante. Pero por el otro lado puedes tener toda la fe, y si no hubiese gracia, entonces ¿hacia dónde apuntas la fe? ¿Sí? ¿A dónde apunto? Puedo tener toda la fe, pero ¿a dónde apunto? ¿Hacia dónde dirijo? Imagínese fe como si tuviera una flecha o una bala, pero no hay un blanco a donde darle. Amén. Entonces puede tener toda la fe, pero no hay un blanco o no hay a dónde enganchar esa fe. De nada sirve la fe. Por el otro lado, puede tener toda la gracia, pero no hay cómo accesarla. Entonces, ninguna de las dos sirven. Son vanas. Estoy hablando de los beneficios para cada uno de nosotros. Pero cuando las mezclas, entonces cuando funciona esto. Amén. Bien. Dicho de esa manera, entonces, vamos para entenderlo. Quiere decir que hasta que gracia es accesada por medio de la fe. Es como siempre, como dije, siempre, así sin exagerar, siempre. Y cuando voy a decir algo me gusta meditarlo, y si lo dije mal me gusta corregirlo. Por ejemplo, como pastor, por años he oído estas expresiones, ya siempre en una iglesia o algo, cuando pasa algo. Y mucha gente se ofendió. Y luego averiguo, fueron 3. Usan las palabras muy sueltas. No es bueno usar palabras sueltas. O muchos críticos. Muchos, de verdad. Muchos. O sea, hay que ver las palabras. ¿Ves? Muchos. Serían unos cuantos más correctos. Unos pocos. Pero muchos. Bueno, gente usa la palabra suelta. En este caso, no estoy exagerando cuando digo, estoy hablando a través de años en el pastorado. Son las mismas preguntas que a veces gente se hace. Son las mismas preguntas o las mismas cuestiones que a veces personas hacen o simplemente cuestionan. Porque un ejemplo de la soberanía de Dios, por ejemplo, cuando hablas de soberano, de Dios ser soberano o algo así. Si defines soberanía, a veces ciertos diccionarios tienen buenas definiciones de soberanía, pero no todos. Pero cuando das la soberanía que da la religión y la iglesia, el cuerpo de Cristo en su mayoría, no es muy buena. ¿Sí? Porque, por ejemplo, por eso cuando pasa algo, inmediatamente dicen, ¿por qué Dios? Si no dicen, ¿por qué Dios lo hizo? Si no dicen así, dicen, ¿por qué Dios lo permitió? Amén. Su relación siempre está en base a obras muertas. Siempre es, yo hago esto, tú haces esto por mí. Yo hago esto, tú haces esto por mí. Así manejamos la sociedad, así se manejan los gobiernos terrenales. Por lo tanto, pensamos que así se maneja Dios. Yo estoy haciendo esto, entonces Dios está obligado a hacer esto. ¿Sí?
porque Dios es soberano. Por eso muere alguien y luego dicen, ¿por qué Dios lo dejó? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero Dios no es el responsable porque, hay dos, pero nunca se mezclan, o Dios lo controla todo, que la mayoría de los cristianos dicen así, Dios está en control, ¿sí? Bueno, o aún gente en nuestro campo a veces. O Dios lo controla todo, o Dios controla ciertas cosas. ¿Cuál será? Ok, hice dos preguntas nada más, no se salgan de ahí, sean objetivos. Dos. La primera. O Dios lo controla todo, o Dios controla ciertas cosas. Si ponemos inciso A, inciso B. Inciso A, Dios lo controla todo, o inciso B, o Dios controla algunas cosas. ¿Cuál será? ¿La A o la B? La B. ¿Sí? La B. Dios no lo controla todo. Dios no controla, por ejemplo, aquí, quién muere y quién vive. No, Dios no controla estas cosas. No. Amén. Pero la gente no lo entiende así. No le gusta oír porque no lo entiende o no es conveniente porque, pues, puedes culpar a Dios, algo pasa y Dios sabe por qué hacer las cosas. Dios no controla quién sana y quién no sana. Dios no lo controla eso. Dios nos ha dado cierta autoridad y como dije, hay ciertas cosas que Dios controla, pero no todo lo controla Él. Ciertas cosas que Él dirige, ciertas cosas. Por ejemplo, y en la Biblia es bien claro, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, aún nos puso, eso es lo que Él controla. Y aún así, porque hay gente que se pone en ellos, ¿entiendes? Pero lo que quiero decir que Él controla en ciertas áreas y ciertas cosas. Pero hay otras áreas que nos dio a nosotros. Por ejemplo, Dios no nos controla a nosotros. Es una vil mentira. Como sus hijos no nos controla. Somos nosotros los que decidimos obedecerle o no obedecerle. Amén. Bueno, dicho todo eso que acabo de decir, tiene un propósito. La palabra lo primero que debe hacer es ir madurando al creyente. Si no, el creyente se queda niño, el cristiano se queda niño. Y es cuando empezamos a madurar, entonces, cuando somos más efectivos en el reino de Dios. Entonces, Hebreos, cuando dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, un reino firme, un reino ¿qué? Estable, eso quiere decir inconmovible, firme o estable. Luego dice, mire lo que dice, tengamos ¿qué? Gratitud, seamos ¿qué? O tengamos gracia, y mediante esa gracia es una habilidad, ¿a qué sí? Amén, ¿lo entiende? Esa gracia es una habilidad de nosotros, amén, una capacidad divina. Pero ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo se accesa entonces? ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, por medio de la fe que accesamos las cosas de Dios. ¿Lo ves bien? ¿Lo puedes entender? Bueno, ahora, la pregunta entonces esta es una buena pregunta que viene. ¿Cómo podríamos definir gratitud? Por ejemplo, a Nubia y a mí, por años, no todos, ahora sí voy a aclarar esto, no todos los cristianos que nos hemos enterado, no todos en las iglesias que pastoreamos, no todos han dicho esto, pero algunos han dicho, es que somos muy legalistas porque nuestra vida en el Señor y somos muy dedicados a las cosas de Dios y a nuestros hijos y que nuestros hijos no tienen vida y que nosotros no tenemos vida y todo eso, ¿ves? Pero esta es la cosa, es que es como ellos tienen una relación con Dios. Algo que Nubia y yo tuvimos que entender hace años. Si no, ¿cómo crees que hacemos todo lo que hacemos? No nosotros, es Dios a través de nosotros, pero igual tenemos nosotros que responder a eso, porque dentro de todo tenemos un cuerpo físico, un cuerpo humano también como todos nosotros, como todos ustedes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y este versículo es fundamental. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Reina y Valera lo tradujo muy bien, la palabra gratitud viene de gratia en el latín también, gracia, etcétera. Es la misma raíz, pero más bien se debió haber traducido, tengamos gracia. Y mediante esa gracia
que está en nosotros, pero ¿cómo dijimos que cómo esa gracia la activas ahora? Por fe. ¿Cómo dice? Sirvamos, mediante ella, sirvamos ¿a quién? A Dios. Y luego dice agradándole. Ahora, ¿cómo agradas a Dios? Sí, por fe. Hebreos 11:6 dice después, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por fe. Nota entonces que no estamos hablando de obras muertas aquí. Obras muertas. O una obligación de algo. Porque obras muertas eventualmente, lo que hacen las obras muertas es eso, es servir a Dios o agradar a Dios o hacer lo que Dios dice, lo que le llamamos en tus propias fuerzas. Por eso a mí yo detesto ese dicho, échale ganas. Échale ganas, ¿sabes qué es eso? Échale ganas, échale en tus propias fuerzas. Es ganas. ¿Qué pasa si a veces no tienes ganas? Por ejemplo, yo ahorita tengo mucho sueño, yo tenía ganas de quedarme aquí. No, de verdad, yo que me hubiera quedado ahí en mi cama, ahí en mi suite. Entonces no tengo ganas necesariamente. Entonces no puedo vivir de ganas. ¿Cuántos entienden eso? Pues ganas, ¿cómo voy a vivir de ganas? Tengo que vivir por fe, ¿sí? Fe es diferente. No, ganas, pues. Exactamente, gracias. Ganas es un estado de ánimo. Y no puedo caminar por un estado de ánimo, tengo que caminar por fe. Sí, tengo que vivir por fe en la palabra de Dios. Entonces, fe es espiritual. Pero cuando estoy agradecido con el Señor, y es hasta que meditemos las bondades de Dios en nuestras vidas. Pero es fácil olvidársenos, que se nos olvide. David dijo en el Salmo 103, bendice alma mía, al alma le dijo a Jehová, y no olvides. Es el alma la que olvida. Fácilmente olvidamos. Fácilmente. ¿Sabes cuándo corremos a Dios? Cuando hay una desgracia, cuando hay una necesidad, entonces corremos a Dios. No es que Dios estaba diciendo, no, pues la has regado mucho, no, y te cruza los brazos y se da la media vuelta. No, el Señor no es así, no es carnal y no anda en el lado humano. Pero lo que pasa somos nosotros. Sí, esta semana que viene en Douglas estaba hablando acerca de Coré. Esta semana que pasó hablé de Coré. Y voy a hablar de Caín ahora. Y es sorprendente porque le pasó a Caín. Y hay tantas ideas de hombre. He leído tanto últimamente, los últimos que serán 19 para acá, me he metido a estudiar historia. Y es sorprendente algunos datos históricos, cómo hablan cosas que ni siquiera son bíblicos. Y otros datos más o menos, y otros, hay como 2 o 3 autores que yo respeto en la historia cristiana nada más. De ahí en fuera, el internet, por ejemplo, una información muy superficial y muy mala, la verdad. Pero bien, pero una de las cosas que le pasó a Caín él quería hacer su propia vida y que Dios aceptara su estilo de vida. Miren lo que les voy a decir. Todos ustedes que están aquí, incluyéndome a mí, Dios nos ama a todos por igual. Esa es una. La otra es Dios nos ama sin condición. Andemos bien, andemos mal, andemos como sea. Dios nos ama igual. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no estamos conscientes de Dios en nuestras vidas y del amor de Dios en nuestras vidas, entonces cuando Satanás aprovecha y toma ventaja. Cuando, ves, fe es más fácil. Pues como ahorita que empecé esta enseñanza, empecé como los dos campos. Unos se van para el lado de la gracia, otros se van al lado de la pura fe. Y ninguno de los dos campos necesariamente haciendo énfasis nada más en una sola fuerza espiritual es buena. Amén. Pero cuando estamos agradecidos con el Señor, de verdad hay agradecimiento, fe va a ser más fácil. Y eso es lo que eso a lo menos es lo que Nubia y yo hemos practicado en estos años. Y yo les enseño esto porque es una manera bien más práctica de entender todo esto. Si lo hacen así, créanme, sus vidas van a cambiar de una manera fácil. Y va a ser más fácil en lugar de traerles una serie, 20 pasos de fe para una vida exitosa.
Yo voy en el octavo, ya se olvidó los primeros 7. Sí, amén. Pero cuando haces esto de una manera práctica, de una manera sencilla, oh Dios mío, práctica pero espiritual. Sí, cuando empiezas a recordar las bondades de Dios, he dado algunos, no sé cuántos versículos he dado, pero el base que estamos ahí en 12:28 es donde estoy sacando todo esto. Ahora, si va un momento a los Salmos y al capítulo 103, Salmo 103, y ahí cité ahorita a David y todavía les hice una pregunta y estoy esperando que me la contesten. Normalmente a mí me enseñaron, fui educado a la antigua, que si me hacía una pregunta me la tenía que responder. A veces con mis hijos igual les hago alguna pregunta y nomás me ven, se voltean a ver todos y se quedan callados. Les digo, no, estoy esperando una respuesta. ¿Qué no? ¿No le hace usted así igual? Yo le hago así igual. 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y gracias a Dios que nos da aquí beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Ahora, si lo ve a la luz del Nuevo Testamento, está mejor porque Él es quien nos perdonó y nos sanó ya. David lo dijo así porque estaba en el primer pacto. Pero cuando nosotros lo vemos de esa manera, y todo esto que estoy hablando es pura cuestión de honor y de agradecimiento. Usted no sabe la cantidad de cristianos, pero es literalmente te pudieras hasta asustarte en todo el mundo. Nomás si averiguaras en esta ciudad la cantidad de cristianos que están enojados con Dios, están frustrados con Dios. Pero ¿sabe lo que pasó con ellos? Y lo que ha pasado es que ellos siempre tuvieron una relación con Dios en base a obras muertas. Otra vez voy a volver a repetir eso para que usted lo entienda. ¿Qué es en base a obras muertas? ¿Qué quiere decir obras muertas? ¿Cómo qué? Ya, sí, pero ya está muy bien. Haga de cuenta que yo soy un vato del barrio, que no entiendo nada. Estoy en el barrio allá. Ahí estaba en la esquina ahí fumando mi cigarro de mota. Y luego usted me empezó a decir todo esto. O sea, ¿cómo me lo explica a mi lenguaje? ¿Sí? ¿Qué sería una relación a Dios en base a obras muertas? Legalismo. ¿Cómo? En cierta parte sí. Hacer algo por conveniencia. Exactamente, así como lo dije ahorita. Exactamente, está muy bien. En conveniencia o en algo. Una relación con Dios en base a obras muertas que no para nada es neotestamentaria. Aún ni siquiera bajo la ley era así. Pero como eran gente muerta espiritual, Dios tuvo que poner ley. Pero aún bajo la ley, el Señor decía, por cuanto no serviste a Dios, por ejemplo, con alegría y gozo de corazón. ¿Ve? Una relación en base a obras muertas, se lo voy a explicar así, fácil. Así. Es así, es eso. La gente es así, tiene y con todo respeto, no quiero ofender a nadie ni meterme en criticar otras religiones cristianas o otras denominaciones cristianas, pero es que lo traemos así, ¿ves? Yo hago esto y tú, Dios, haces esto. O sea, tú estás obligado conmigo, ¿ves? Eso es obras muertas. Así, mira, yo voy a la iglesia, tú contestas mis oraciones. Yo doy, yo ofrendo, tú me bendices financieramente. Yo oro, tú me cuidas a mí y a mi familia. ¿Ves? Fíjate, nada de eso es neotestamentario. Todo lo contrario. Lo que deberíamos de hacer es cuando recordamos sus beneficios, recordamos todo lo bueno que ha sido. Nada más el saber que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Entonces ahora mira, tu fe, lo único que hace nuestra fe es esto, se llama responder. En otras palabras, por ahorita puse el ejemplo, no todos, no cada miembro de una iglesia, de las iglesias que pastoreamos o algo así, no voy a decir así, pero a través de los años nos hemos enterado o hemos oído, y algunos 2 o 3 han sido lo suficientemente honestos y valientes, nos los han dicho en nuestra cara.
o que somos unos legalistas, que no tenemos vida propia, que nuestros hijos y nosotros puro tenemos una vida nada más de iglesia y las cosas de Dios y las cosas de Dios. Pues, Dios mío, es como si yo le dijera a un perro, tú nada más quieres ladrar y mover la cola y cuidar la casa. Pues es su naturaleza, ¿que no? Amén. O sea, ayer la hermana Patti me estaba diciendo cómo cuando llevan a su perro, se llama Biscuit Jiménez, ¿ok? Entonces, cuando llevan a su perro a que le corten el cabello o algo, cómo los muerde y cómo... O sea, no me dijo relincha y luego los patea, ¿verdad? No me dijo así. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de un perro. ¿A qué no? ¿A qué no? Yo batallo con mis gatos, se suben a la mesa y luego me andan aruñando los muebles y les digo que no y les tengo que dar y bajarlos de la mesa y luego si pongo algo en la formaica y si huelen carne brincan a la formaica y los tengo que bajar porque son gatos. ¿Ves? Normalmente si metiera una borrega no hace eso. Amén. Bueno, entonces por esa razón es que ha sido al revés. Nubia, yo y mis hijos hemos aprendido a responder a la bondad de Dios. No hacemos nada en base a obras muertas. ¿Sí lo entiendes? Pero es hasta que entendamos lo que somos en Cristo, quiénes somos, meditemos estos versículos, que estas cosas van a venir. ¿Ves? Mire, una de las cosas que también por años hemos oído Nubia y yo, sí, que nos viene. A ver, pastor, explíqueme, mire, yo vengo a la iglesia, nunca llego tarde, siempre estoy aquí, ofrendo, diezmo, hago eso, oro en lenguas, cuido mi confesión, me dan un listón así, mire. Y yo estoy ahí, ves, como buen psicólogo, así, ¿cómo se dice? Con los check marks ahí, así estoy checando así, que el buen niño, muy bien. Y lo dicen, no sé, pero ¿por qué no veo más en mi vida? Y es la misma respuesta que les doy a todos. Porque siempre estás viendo, tienes una relación con Dios en base a tus obras y estás viendo lo que tú haces para Dios en ver lo que el Señor Jesucristo ya hizo por ti. Y tú simplemente en fe responder. Como Alex no está aquí, usted va a decir fuego ahora. Diga otra vez, fuego. Amén. Ajá. Ok. Ajá. ¿Ah? Ah, sí, gracias hermana. Sí, ok, perfecto, gloria a Dios. A ver, ¿cómo? Un alto respeto a Dios. Ella quiere responder que es honra, porque yo dije, nadie me ha respondido. Dice, es que lo estamos esperando que... Ajá, es que yo estoy hable y hable pues, al principio. Entonces, ok, muy bien. Sí, exactamente. Una honra es poner a Dios primero, un alto respeto. ¿Saben lo que es la palabra preeminencia? Preeminencia quiere decir eso, ponerlo primero a Él. Pero igual, nada de eso, nada, todo lo que he hablado, todo. Y hay otros que me han confundido. Ah, qué bien, entonces no es porque venga a la iglesia entonces. No es porque debes, no lo están entendiendo. Cuando entiendes estas cosas, no batallas, o sea, tengas ganas o no tengas ganas, tú nada más vas a la iglesia, oras, estás consciente de quién vive en ti. Amén. ¿Sí? Preeminencia, gracias. Oh, gracias. Mira, qué tremenda palabra, preeminencia. Pero vamos a verlo primero en la Biblia. Ahorita la pones, por favor, ahí en la pantalla. Vamos a verlo en la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Amén. O sea, ¿qué es? Yo creo que yo tengo sueño y hambre, algo así. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto de preeminencia? ¿Estás bien? Colosenses capítulo 1. Fíjese todo lo que estoy hablando por la serie que estoy hablando. Esta es la tercera sesión. Es cuestión de honra y agradecimiento. Todo lo que hacemos es cuestión de honra. Estamos conscientes de Dios. Bueno, la gran mayoría de la gente, más del 90% de los cristianos, si usted se fija, ahorita hay muchos mensajes, ¿sí? en el YouTube, en la televisión, la mayoría de los mensajes siempre es, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer esto por ti, la palabra del Señor para este año, todo es a futuro, lo que Dios va a hacer y lo que tú tienes que hacer para que Dios te bendiga. ¿Tú crees que eso va a ser fe? Es raro el que está predicando que todo lo que hacemos simplemente es una respuesta a la bondad de Dios.
Y no tiene, y ¿qué crees? Se te quita el querer quedar bien con este, querer quedar bien con el otro, querer quedar bien con acá, con el. Una vez fui a esta iglesia porque el pastor de esa iglesia me pidió que hablara sobre los ministerios y ayudas, me pidió todo esto. Y al total, después de 3 días, la cantidad de gente que lo único que querían hacer, unos querían quedar bien con el pastor, otros querían quedar bien con el pastor asociado, otros querían quedar bien con su líder, otros querían. Y digo, está bien honrar. Todo eso está muy bien, honrar. Si honras a Dios, vas a honrar gente que Dios ha puesto en tu vida. ¿Ves? Eso es normal. Pero no de esa manera. Nada más querer quedar bien para que alguien te exalte y luego que el domingo dice, bueno, pues si fuimos a tal lugar y evangelizamos a tal persona, a tantas personas y sanaron y fulano que está encargado de eso y todos le aplaudían. Y entonces para quedar bien o fuimos hicimos esto, entregamos tanta comida en tal barrio y la cantidad de gente que les dije, sean bien honestos porque me pueden mentir a mí, pero no al Señor. ¿Cuántos después de 3 días que di las bases de los ministerios de ayuda y hablé de esto, honra, lo que hacemos para Dios? ¡Wow! Yo me sorprendí. El pastor también, pero al mismo tiempo fue algo bueno porque a veces tienes que humillar tu carne. ¿Sí? No te fijas en las iglesias pasa esto nada más. Así, por ejemplo, el pastor dice, ¿cuántos de ustedes, hermanos, andan en esto, andan mal, andan dando el lugar al diablo? Pónganse de pie, voy a orar por ustedes. Y luego, dice, los demás cierren los ojos y oren por ellos para que no se sientan mal. ¿Has visto eso? Sí. ¿Sí? ¿Lo has visto? El día que yo lo hago, o el día que yo lo haga, no, yo al revés. Pónganse de pie los carnales, los fornicarios, los que usan droga y todos los que andan mal, los mundanos, que traigan un pie en el mundo y otro aquí y otro en las cosas de Dios, para orar por ustedes, echarle fuera a los demonios. Los demás abran bien los ojos para que los vean. Amén. Es que necesitas humillar tu carne, ¿ves? Amén. Necesitas humillar tu carne. Aleluya. No sé si te fijaste que el Señor hizo esto con los fariseos. Públicamente les dijo algunas cosas. No los odiaba, pero hay veces necesitas humillar la carne. Porque es humillando la carne que dices, tengo que reconocer todas las cochinadas y cosas de esas. Bien, Colosenses 1. ¿Qué es honra entonces, hermana? Para usted, ¿cómo lo aplica? Sí, usted. Ajá. Hacia Dios, amén. Pues yo trato siempre de ponerlo primero y desde que entendí lo que Jesús hizo por nosotros, Ajá. me siento muy agradecida porque realmente, o sea, lo que nos regaló Es bastante, es todo, ¿verdad? Sí, Es sea, todo. Si lo pongo en obras, no me lo merecía. Ajá, exactamente. Lo hizo con amor incondicional y digo, siempre estoy pensando en eso, en lo que hizo Jesús conmigo. Gracias por tu amor. Amén. Y aun cuando respondemos así, siempre quedamos cortos también. Sí. Eso es una verdad. Colosenses, o sea, nunca estamos a la par con Dios y nunca vamos a estar. No. Colosenses 1, en el versículo 15, hablando del Señor Jesucristo, preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él está hablando del Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, se fija, Él, está hablando del Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio. Y luego dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Lo puedes ver ahí? Preeminencia. Ahora, vaya un momento a Romanos, en el capítulo 11, por favor. En el versículo 36, es el último verso del capítulo 11.
Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso es preeminencia. ¿Sí? Preeminencia. Ahora, vamos a ver qué es preeminencia de acuerdo a la Biblia en el griego aquí. ¿Qué quiere decir en el idioma griego la palabra preeminencia? Protevo en el griego quiere decir ser el primero en todo. Ser el primero en rango o influencia. Tener el primer lugar en todo. Es primero en importancia, en superioridad y en excelencia. Preeminencia también quiere decir privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona. O sea, queriendo decir que una persona iba a ser más importante que otra. En este caso estamos hablando del Señor. Por razón o mérito especial. Ya vemos el mérito o la razón. Dios mío, Él entregó su vida por nosotros, fue al infierno por nosotros. ¿Lo puede ver? Entonces dice, ser el primero en todo. Ahora, si usted ve estas definiciones del griego y usted se pone a meditar, no tiene que decir amén, no diga sí, no diga nada, nomás todo volteando hacia acá, hacia el frente con una sonrisa. ¿De verdad el Señor Jesucristo es primero para usted? No más quédese callado. ¿No? Aquí no me responda ahora sí. ¿Ves? Ser el primero en rango e influencia. ¿De verdad? ¿De verdad tiene el primer lugar en todo? Nomás medítelo. Y le aseguro que para muchos cristianos, la gran mayoría, el Señor Jesucristo no es primero en todo. Igual, para que el Señor Jesucristo sea primero en todo, tiene que entender quién es Él que es para usted. Le voy a volver a repetir algo que me trastornó mi vida para bien. Dos eventos, en 2 años mi vida ha sido trastornada para bien. La primera fue en el 2011. La segunda, y fue en el 2011, ya algunos de ustedes han oído por qué, ya saben por qué, otros tal vez no, otros va a ser la primera vez. Pero la primera vez, en el 2011, llegó un punto que yo ya estaba harto del ministerio, estaba harto de la iglesia, no de ir a la iglesia, estaba harto de la gente, estaba harto de los problemas, estaba harto de lidiar con gente, ya la gente me caía gorda, ya me caía gordo pastorear, viajar, predicar, yo no quería hacer eso. ¿Se han oído eso, verdad? Algunos. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, pasó esto. Y siempre me gusta decir, porque menciono eventos, pero no estoy culpando a la gente, al final de cuentas soy yo. Vivimos en una sociedad donde es bien fácil ahorita culpar a todo el mundo. Este tiene la culpa, este es blanco y yo prieto, entonces por eso él prospera y yo no. Los hispanos, el otro aquí, por eso tenemos que andar sacando el mes del orgullo hispano, el mes de la herencia negra. Y luego me pregunto yo, bueno, ¿y qué si hubiéramos sacado el mes de la herencia blanca o de los blancos? Racismo. Ajá. Pero nosotros sí podemos decir el mes de los hispanos, el orgullo hispano. Aleluya. Cuando dicen, pastor, Black History Month. El de la historia de los negros. Y digo, bueno, oye, si los blancos, ¿será que Dios los odia? Ajá. Que este país es racista y no sé qué. ¿Para qué estamos aquí? Y veas todo eso. Siempre. Porque estamos impuestos así a culpar a alguien. A ver, hermano, ahí me iba a decir algo. Con relacionado a la honra y a la gratitud. Ajá, a ver. Yo creo que la palabra obediencia también encierra una importancia, ¿no? Porque la obediencia es honrarlo, ¿no? Sí, cuando puede obedecer uno por miedo, como muchos cristianos, por conveniencia, o puede obedecer, hay una obediencia. La obediencia, cuando lo entiendes en base a lo que estoy hablando aquí, es simplemente tu fe en acción, pero la fe que obra por el amor, ¿sí? Dígame. A la buena. Ajá. A la buena obediencia me refiero. Ajá, claro. ¿Y cómo lo aplica usted en su vida? ¿Cómo lo hace usted? Pues todo, ¿Qué aplicación le da usted a su vida? todo viene a lo mismo, ¿no? Ajá. El obedecer a Dios te
da buenos resultados. Hacer lo que Dios dice, hacer su voluntad. Entonces, la obediencia yo creo que también ahí... Ok, y está muy bien, pero fíjese otra vez el enfoque. Si el enfoque nada más está en los buenos resultados, nos trae beneficios, igual nuestro corazón con el tiempo se puede nada más acostumbrar a voy a hacer esto para que Dios haga esto, pero el día que no pasa, por eso muchos cristianos se frustran con Dios porque están pensando Dios está obligado, especialmente esa tontería que la sociedad ha impulsado y los cristianos la hemos abrazado. ¿Sabe a qué tontería? Pues si pasa algo bueno, por ejemplo, viene esta muchachita y dice que nos cuenta o nos dice que le pasó algo bueno y luego, ay, qué bien, te lo mereces. Porque cuando le pasa algo malo no se lo merecía. ¿Ves? Eso es pura tontería. Realmente, si no fuese por la misericordia de Dios, todos nosotros nos mereciéramos lo malo porque no hacemos lo más perfecto delante de Dios. Siempre estamos cortos. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros como creyentes es quitarnos esas tontas palabras de la que la sociedad del mundo ha impulsado. Eso de te lo mereces o no te lo mereces. No se lo merecía. No sabes lo que nos merecemos, todos nosotros. Dios mío. Entonces mejor ni decir eso, sino decir por la misericordia de Dios hasta aquí estamos. Amén. Debemos de quitarnos esos vocabularios tontos. Porque si te fijas, te lo mereces o no te lo mereces, quiere decir que es otra vez en ti. No lo que el Señor ha hecho, no en la bondad de Dios. ¿Cómo debemos de aplicar la obediencia en la fe, en el amor, en lo que estoy hablando? Es simplemente eso, cuando respondemos a Dios. Y estoy poniendo un ejemplo, ¿cómo lo aplicaría a la vida? Yo ahorita le puse como Nubia y yo lo aplicamos. ¿Cómo es que lo aplicamos? Una vez que tenemos una palabra del Señor de algo, de hacer algo, y aquí en la Biblia, entonces simplemente lo hacemos sin pensar en que lo único que pensamos cuando se trata de bendecir gente, de bendecir a esa gente, ayudar a esa gente, pero independientemente no pensamos a veces ni en los beneficios, nada más lo hacemos. Sabemos que hay beneficios, gloria a Dios, pero en ese momento nuestra mirada no está en los beneficios, está simplemente en hacer lo que sabemos que está bien. Punto. Tengamos ganas o no tengamos ganas, estemos cansados o no estemos cansados, cómo nos sintamos, es irrelevante. Si entendiéramos eso, ¿sabe qué? Necesitamos, para entender esto, hay que entender una revelación de espíritu, alma y cuerpo. Es parte de lo que me pasó el 2011. Ya lo había predicado, pero tal vez no lo había entendido bien. O yo me dejé llevar porque llegó el punto que en el 2008, pasó 2 eventos en el 2008. Un hermano que se llamaba Carlos y luego otra hermana Canu. En cuestión de 2-3 meses murieron. Entonces la gente me empezó a preguntar ¿qué pasó? O sea, como ¿dónde está Dios? Lo que habla usted, pastor, sanidad, protección divina y todo eso, ¿dónde está? En ese momento a mí se me olvidó, les hubiera dicho, hey, la palabra de Dios es verdad, ¿dónde está? Dios está donde mismo. Y esas preguntas están basadas en eso están basadas, en obras muertas, en esta, por ejemplo, la hermana Canu llegaba temprano, era porque estaban los sugieres y era una linda persona, una tremenda servidora, es verdad. Esto, el otro. ¿Se fijas? Pero yo en ese momento empecé a sentirme hasta, wow, yo tengo la culpa. Y hasta pedí algunos cassettes en aquel tiempo de las últimas series que había enseñado y empecé yo a tener literalmente una carga por el comportamiento de la gente, por lo que la gente hacía, por las decisiones de la gente, lo que la gente decía, pensaba, hablaba. Y yo empecé a sentirme culpable, pero yo no tenía que haber recibido eso. Estoy hablando del 2008, entonces todo eso fue 2008, 9, 10, todo eso se fue acumulando, pasaba algún problema. Y yo dije, tal vez esto, tal vez el otro, tal vez allá, tal vez acá. Y llegó el punto que para cuando llegó el 2011 estaba harto, ya quería dejar todo. Me quería devolver a vivir a Mesa, donde vivía antes. Quería dejar todo, estaba harto. ¿Ves? Y literalmente tuve un encuentro con el Señor. Ya, si me pongo a decirle todos los detalles, en algunas series ya lo he hablado. Literalmente en Sierra Vista, en Arizona, tuve un encuentro con el Señor. Y fue cuando empecé a estudiar otra vez, el Espíritu Santo y yo, de Romanos a Judas.
y poder entender estas cosas, ¿ves? Pude entender que a veces cuando más deprimido me sentía y cuando más frustrado me sentía, en mi espíritu había gozo. Pero lo que yo estaba pasando es que estaba dejando que mi alma estuviera trabajando al 100%, en lugar de dejar que el espíritu humano estuviera trabajando al 100%. Amén. Empecé a tener gozo por lo que hacía. Empecé a entender que no importaba si sentía a Dios o si sentía que Dios no me amaba, era irrelevante. Porque Dios se mueve en el mundo espiritual, no en el mundo del alma ni en el mundo de mi carne. O sea, era irrelevante. Y empecé a tener más denuedo. Y a veces era bien grosero. Y bien, bueno, no era grosero, era directo, pero la gente lo tomaba así como... Una vez estaba en una iglesia y vino esta pareja joven y me dice, ore por nosotros porque ya sé que no debemos de caminar por sentimientos, pero por fe. Entonces casi, y bueno, y si saben, entonces ¿para qué fregados me están diciendo eso? ¿Ves? Porque empecé a verlo de otra manera, que dije, qué pérdida de tiempo. Y la gente me empezó dijo, quiero que ore para que sintamos el amor de Dios y su poder. Y le dije, no voy a orar por eso. Y se me quedaban viendo. Y el pastor volteaba a verme en esa iglesia. Yo voy a orar, hermano Hughes. Pues va a orar pura incredulidad. Te digo que a veces no era muy... Ahorita ya soy más... No, ahorita, según yo, soy más compasión. Tengo más compasión, así. Más paciente. ¿Cómo será? ¿Cómo era antes entonces? Pero, ¿sabes lo que empecé a entender? Era... ¿De qué te ríes, Perla? Casi se la... Recuerda. Ok. Pero, ¿no voy a orar? No voy a orar. No voy a orar porque... Pero es que uno sabe cómo me siento. ¿Qué importa? Le decía, ¿cómo te sientas? Es igual. ¿Qué no dice la Biblia que el Señor, que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en ti? Y cuando está en ti, ¿qué importa si lo siento o no lo siento? Es irrelevante. Si lo siento, pues qué bien. Pero si no lo siento, ¿qué importa? Empecé a ver esto de otra manera. Dios está en mí. No importa cómo me sienta. Y si me empiezo a sentir mal y si mis sentimientos van en contra de la palabra de Dios, los desecho. Y digo, no, en el nombre de Jesucristo. No, me limpio las lágrimas. Digo, no voy a ver como normal esto. Si esto me causa tristeza y desánimo, no es de Dios, es del diablo. Punto. No importa qué diga la familia y qué diga las amistades y qué digan esto y qué diga este cristiano y qué diga el otro. No lo voy a recibir. Y empecé a ver que era porque gente a veces en nuestro campo también. Oh, es normal que te sientas así. Sí, yo te entiendo, es normal que te den mango normal. ¿Sabes qué pasa? Dice la Biblia en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios. ¿Y sabes lo que hemos hecho? Empezamos a diluir el evangelio. ¿Sí me expliqué? Entonces de ahí me empezaron a decir que era un insensible. No, estoy diciendo todo eso como empecé con esto. Que era un insensible, que esto, que el otro. Pero hasta el día de hoy, cuando le entiendes o le agarras a algo que te cambia la vida, no me importó. Sí. Ahora soy un poquito más, how do you say polite? Más propio, supuestamente. No se la cree. No todos se la creen. Ahora trato de tener un poco más de compasión con ciertas personas, ¿ves? Si alguien me dice, pasó esto, esta desgracia, y me dicen, me siento así, bueno, les digo, te entiendo en el sentido que entiendo lo que está pasando. Tu alma está reaccionando ahorita. Pero si nada más te quedas así, te dan un abrazo y todo, o lloramos y todo, y para que digan, qué lindo mi pastor, cómo me entiende. Lloró conmigo 1 hora. Ajá. ¿Me entiendes? Si, al rato no te voy a poder ayudar. Vamos a estar iguales de carnales y de desanimados y de deprimidos. Y hermano pastor, aquí le mando el nombre del té que estoy tomando para tranquilizante. ¿Me entiendes? O sea, no le voy a ayudar, pues. O sea, y hay mucha gente que quisiera que sus pastores fueran así. O sea, ¿cómo anhelar a que mi pastor fuera igual que yo, así de deprimible? No, hombre, Dios mío.
Hermana, ¿por qué me corta el rollo? Pues, ok. Bueno, pues ya, o sea, ya entendí las preguntas. A ver, dígame. Ajá. Pero quiere decirle eso como oveja. A ver, dígame. Usted siempre dice que se puede dar cuenta si nosotros leemos o no estudiamos la Biblia, Ajá. como hablamos. Ajá. Y toda esta semana lo he traído mucho en mente y digo, de veras que cómo nos tiene amor el pastor y paciencia. No. Así sí, interrúmpame todo lo que quiera. Sí. Ok, se nota, ¿verdad? No, en otras palabras, por ejemplo, mi hijo, y digo siempre ejemplos así porque es parte de nuestra vida. A veces mi hijo me llama por teléfono o yo le digo algo, andamos en el monte ahora que hay llovido y que tenemos potreros, ahí tenemos ciertos animales sueltos en los potreros. A veces podemos ver si un animal está débil o enfermo. ¿Por qué? Porque sabes cómo se deben de comportar. Bueno, lo mismo pasa con la gente. Los puedes ver su vida espiritual, que a veces son un desastre. Y no lo digo en crítica, pero no deberían de estar así. Y por eso le estoy dando estas bases. Si entienden nada más quiénes son en Cristo y el amor de Dios y todo eso, lo demás va a fluir solo. Va a fluir solo. Pudiéramos hablar de dar, de diezmos, o lenguas y todo eso para renovar nuestra mente constantemente, pero no tendríamos que decir esto para que lo hagan, porque de todas maneras lo van a hacer por un corto de tiempo y luego otra vez van a volver a lo mismo. Porque la relación con Dios es en base a obras muertas. Ok, les puse varios ejemplos. Todo esto es broma. Sigan, o sea, lo que les digo. O sea, está bien lo que han dicho hasta el día de hoy. Pero les voy a decir un ejemplo personal. ¿Cómo es que Nubi y yo hicimos esto? Hace años, cuando entendimos esto, empezamos a ver esto. ¿Cómo lo aplicamos todo esto de la preeminencia? Todo lo que empecé a hablar desde que empezamos a grabar. Así lo hicimos nosotros. Esta fue una decisión de calidad. ¿Qué es una decisión de calidad? Una decisión basada en la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, no es algo que tú decides nada más. ¿Sí? Es algo que está aquí en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te da testimonio. ¿Okay? Una decisión de calidad es una decisión que está aquí basada en lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo te da testimonio. Amén. Viendo esto de la preeminencia. Entonces, hace años, si me tienen paciencia, les voy a explicar esto lo más rápido posible. ¿Está bien? Después de esa situación en el 2011, empecé a estudiar las Escrituras. No quise leer libros de nadie, escuchar a ningún predicador, nada. Empecé de Romanos a Judas. Entendí cosas que antes no las había visto de esa perspectiva. No que todo estaba mal porque nos funcionó, pero empecé a ver cosas. Entonces, yo seguía yendo a iglesias y a partes a predicar, etcétera, gente con la que siempre he tenido relación. Pero luego ya oía yo algo y decía, no, eso no va así. Pero a veces en iglesias, especialmente si hay otros pastores, todo liderazgo, yo no ando diciendo nada, me quedo callado, a menos que el pastor me diga, hermano Hughes, explíquenos esto, cómo la ve usted, cómo lo entiende con la Biblia. Es diferente. Pero nuevamente no vas a andar yendo a cambiar una iglesia, ¿verdad? Bien. Entonces yo empecé a ver cosas así. Y una vez, este pastor asociado, yo estaba en esta iglesia y no me acuerdo por qué razón yo estaba sentado, fui a esa vez, pero el pastor asociado predicó. El pastor de esa iglesia no estaba en ese momento. Pues era el pastor asociado, era normal que cubriera el pastor, ¿verdad? Pero él dijo algo, dijo así, mira, fíjate esto. Dijo, tú tienes que hacer tu parte para que Dios haga tu parte. Su parte, sí, perdón. Dijo así, tú tienes que hacer tu parte, o sea, usted tiene que hacer su parte, tú, para que Dios haga su parte. Y cito un versículo ahí en Éxodo, que si lo lees así, parece que así es. Bueno, así habíamos sido enseñados. ¿Me entiendes? Pero en ese momento yo ya no lo vi así. Bueno, se acabó la reunión en esa iglesia, ese servicio, me saludó él y su esposa, vinieron a saludarme. Y me dijo, oye, vamos a cenar. Te invitamos a cenar. Pues es raro que digas que no a una buena cena, especialmente cuando te la van a pagar. No era el motivo, la verdad, era porque siempre tuve respeto y amé a estas personas.
Entonces le dije, pues vamos, pasamos un tiempo. Entonces cuando estaba ahí me preguntó, oye, ¿qué piensas de esto que dije y todo esto? Yo le dije, no, está bien. Y me dijo, ay, ¿a poco nada más así estoy bien? No, dame tu punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero oír tu opinión. Bueno, le dije, mira hermano, le dije, aquí viene. Es que usted dijo, citando ahí en Éxodo, le dije, la historia ahí de cuando el Señor abrió el mar rojo y todo, ¿se acuerdan? Dijo, y basado en eso, usted dijo, tú tienes que hacer tu parte para que Dios haga su parte. Y me dijo, ¿y qué no es así? Pues no sé si sea así, le dije, pero yo no lo veo así. No. Entonces, más bien yo lo veo así, es, tú haces tu parte, o sea, que es responder, porque Dios ya hizo su parte. Dos cosas diferentes. Parecen igual, pero son diferentes. No traje un día, a ver si mañana me acuerdo, pero un día le mandé esa pregunta a mi esposa. ¿No te acuerdas esa pregunta? ¿Cómo era? A ver si me acuerdo cómo la hice. A ver si la tienes. O a ver si ustedes se acuerdan de esa pregunta. Creo que la hice aquí mismo. También en Douglas. Usted hace algo para mover a Dios. O sea, su fe es hacer algo para mover a Dios. O usted se mueve, usted hace algo porque Dios ya se movió. ¿Cuál es? ¿La primera o la segunda? ¿Ah? La B o la segunda. ¿Sí? ¿Se fija la diferencia? ¿Cuántos vieron la diferencia? Hay una gran diferencia. Mucha gente piensa que está haciendo algo en fe, piensan que voy a hacer esto para que Dios haga esto. Y el jueves terminé la sesión hablando algo de eso, el jueves ahora aquí en Douglas. Estoy hablando de eso. Terminé el servicio. No les voy a decir que si lo vieron, porque es imposible, no lo vieron. Amén. Ok, no lo vieron, pero lo van a ver. Ya les voy a explicar por qué. Ahora aquí viene. Fe no es hacer algo para que Dios haga algo. Si usted es de los que confiesa la palabra de Dios para que Dios haga algo en su vida, se va a frustrar. Porque si no pasa algo en ese momento, va a decir, ¿por qué Dios no hizo algo? Yo estaba confesando la palabra. Lo que usted hace con su fe es reconocer. Reconocer. Parte de lo que confiesa es reconocer algo. Sí. Hermano, ¿lo puedo usar de ejemplo ahí? Por ejemplo, si yo digo, su camisa creo que, ¿qué color es? ¿Guinda, roja? Sí, guinda, más o menos. Puedo decir guinda, o ¿qué color es? Rojo quemado, que vamos a decirlo así. Luego, un pantalón de mezclilla. ¿Qué trae? Zapato, tenis, zapato negro. Ok, mire, aquí viene. Dije esto así, no para que vengan a ver si se anda a la moda o no. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Estoy dando un ejemplo. Si yo digo, mi hermano, ¿podrían describir al hermano Anaya? Y luego, sí, su ropa, ¿cómo es o cómo anda vestido? Y mire, si yo digo, el hermano Anaya anda vestido, trae una camisa color rojo quemado, color ladrillo, con un pantalón azul de mezclilla y zapato negro. ¿Qué estoy haciendo? Nada más estoy declarando o reconociendo lo que él ya trae. Que no estoy hablando para que esa ropa se manifieste o venga. Es lo que tú haces cuando dices, por la llaga de Jesús yo fui curado. Estás reconociendo, declarando un hecho que ya es verdad en el espíritu, en tu espíritu, aunque tal vez no sea en tu carne. Pero el problema está que empiezan a confesar y en sus mentes, en lo más profundo, traen de, estoy confesando hasta que Dios se mueva y haga algo. Eso ya no es fe, es obras muertas. No es más fácil hablar, reconocer algo que ya es, en lugar de estar confesando para que sea apenas. En tu posición de sano. O sea, no eres ese es el problema con los cristianos. Los cristianos confiesan porque se ven enfermos en sus cuerpos y están confesando como soy el enfermo, confesando para que Dios se mueva y haga algo y me sane.
en lugar de estoy confesando, porque ya soy sano, aunque tenga fiebre o me esté enfermo aquí, ya soy sano en el espíritu, soy sano. Sanidad empieza aquí en tu espíritu, ahí es donde vive el sanador. Él es uno. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así tenga fiebre, así se vea en el espejo y vea una calavera. Sanidad es un hecho ya pagado. Entonces es lo que es fe, lo que hace es responde a algo que Dios ya hizo. Queremos más poder. ¿Te acuerdas de esos cantos? Queremos más poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder. Algunos de ustedes hasta se les enchina el cuero, ¿no? Ay, sí, mi corito. Pero ¿de dónde va a sacar más poder el Señor si ya lo puso dentro de usted? Amén. Amén. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. ¿Para qué va a bajar si está dentro de ti? ¿Para qué quieres más poder? No hayas que hacer con el que tienes. Desátalo. Sí, amén. Sí, usa lo que tienes. Amén. ¿Te fijas? Vamos cantando hasta que baje. Sí, vamos ladrando. Vamos cantando hasta que baje. Vamos a orar para que baje la gloria de Dios. Cristo en ti, la esperanza de gloria. La gloria está dentro de ti, no tu vecina, pero la gloria de Dios. Amén. A ver. Valorando y reconociendo lo que Dios ya hizo por mí, correspondiéndole en su amor. Aleluya, eso está bueno. Otra vez, valorando lo que Dios ya hizo por usted en Cristo Jesús. Valorando y reconociendo lo que Dios ya hizo por usted y correspondiéndole en su amor. Amén. Eso es algo muy bueno. O sea, pones por obra, en otras palabras, todo lo que hacemos. Imagínense, les voy a decir esto. Quiero que digan esto. Ahora miren, hablando de cada iglesia local en esta ciudad y en otras ciudades y en otros estados. Si cada cristiano, incluyendo los pastores, entendieran esto, cada día de servicio esas iglesias iban a estar llenas. Porque iban a poner primero a Dios. Porque iban a entender lo que son en Cristo, cuánto Dios los ama, y aparte, porque quieren seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, de ese gran Dios que es su Padre y que los ama con amor eterno. Podrían los pastores mencionar de vez en cuando ahí, nada más para recordar lo que la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero no tendría que un pastor sacar una serie de la importancia de congregarse. ¿Sí o no? Cada iglesia iba a estar llena, porque la gente iba a decir, oye, fíjate que te invito a la paisañera de la hija del compadre. ¿Ves? Y va a estar de esos grupos raros que usan unos sombreros de taco así, con una ropa así que parecen de los Star Wars, y con unas botas así que entra la punta y a la media hora entra el compa ahí, ¿me entiendes? O sea, bailando con unos cantos y unas canciones ridículas ahí que a él los llaman cantar ahora, ¿ves? Una música horrenda, esa mundana que hay en todas partes. Y no sé qué. Amén. Un día llegamos mi hijo y yo, no me acuerdo qué era, y íbamos a comprarlo. Normalmente cuando echamos gasolina usa uno la tarjeta de crédito, es más fácil, no tienes ni que entrar a la tienda, a menos que vas a comprar algo. Creo que vamos a comprar algo. Estaba mi hijo más niño, porque me acuerdo que ahora lo veo así, pero antes lo veía así, estaba chiquito en la gorra así de él. Y entramos, ¿te acuerdas, mi hijo? Estábamos en la gasolinera ahí en Douglas por la A y la 17 o algo así por ahí. Y entramos y había una fila, estaba nada más un cajero y estaba una música horrenda. Y el primer tonto de tu vida quiero ser. Así cantaba. Dije, parece que lo están agarrando los pelos del pecho así.
Y luego llegó otra persona, se puso atrás, el de atrás la estaba cantando. Luego había 2 personas, hicimos así, también lo estaban cantando. Y el cajero también. Le dije a mi hijo, no vamos a decir esto, vamos a salir tontos de aquí todos. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto de tu... Y todo el primer tonto, todos cantando, hasta el cajero. El primer tonto, atiéndenos. Qué canciones tan horrendas y tan feas. Y no sé cómo el mundo ni siquiera realiza lo que están cantando. O sea, nada. O sea, ponte a pensar. Este hombre, yo no sé, igual, es un ejemplo, cuando era mundano, aún así ni oía esa música, se me hacía tan ridícula en ese sentido. Sí oía otra música mundana como buen mundano, pero esos cantos se me hacían cantos o canciones más bien, cantos como cristianos, ¿no? Y me acuerdo que este hombre, no sé si está vivo, está muerto, no voy a hablar mal del señor ese, no sé si, asumo ya tiene más de 80 años si está vivo. Pero me acuerdo de este hombre que cantaba, estaba hablando de la canción, ¿no? Algo de que hoy platiqué con mi gallo. Ponte a pensar, platicando con un gallo. Para comenzar, si lo oyes así, no sabes si es un gallo de mota o un animal, o un gallo que hace... Ponte a pensar, ¿cómo te pones a platicar con un gallo? Qué estúpido eso. Y gente lo canta, y la gente lo cantaba, porque yo andaba en el mundo y tenía amigos que ponían esa canción y se ponían a cantar, se me hacía tan ridículo. No dije que yo no oía música mundana, sí oía, pero ciertas canciones del mundo se me hacían a mí ridículas. Y ahora se me hacen casi todas, o todas. Amén. Gracias. Fuego. Amén. Le voy a decir a Alex para que lo haga así con esa unción de Alex. Que ore por usted, así para que le pase. Sí, la unción del fuego, así. Aleluya. Amén. Si te imaginas que cada vez que dijera fuego fuera como en el Antiguo Testamento, que el Señor dejara caer fuego, saliéramos bien achicharrados, con el pelo ya bien chino, así. Aleluya. Pero ¿entendió ese punto? O sea, lo que quiero decir es nada más si entendiéramos la bondad de Dios, si entendiéramos quiénes somos en Cristo y vamos a poner a Dios primero. Y eso fue lo que nada más hicimos y les enseñamos a nuestros hijos a hacer. Es todo. Mientras no mediten en la palabra de Dios, por eso es bueno meditar versículos del amor de Dios, versículos de sanidad, porque los pones aquí. ¿Dónde se nos olvida? Aquí, mira, aquí en el alma. Y empezamos a usar nuestra fe y les enseñé a mis hijos a usen su fe. Porque es cierto, vivimos en una vida y el diablo va a usar cosas y problemas y todo esto. Pero empezamos a echar a dar nuestra fe. Ahora sí, fe igual, respondiendo a lo que somos en Cristo. Empezamos a decir, vamos a poner a Dios primero, no importa qué pase, no importa qué. Dios es primero en nuestras vidas. Y vamos a cancelar todos compromisos, algo, lo que se atraviese. Dios es primero. Y lo empezamos a hacer, no para quedar bien con Dios, no para que Dios nos amara más, no para que Dios ganarnos el favor de Dios, sino porque habíamos entendido que ya todo esto era nuestro en Cristo. Ya lo teníamos. Entonces dijimos, ok, vamos a acomodar y empezamos a acomodar nuestra vida y empezamos a poner, fue cuando Nubia hace años empezó a usar calendarios y todo, vamos a poner esto aquí en el calendario, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque empezamos simplemente a ver lo que Dios era bueno para nosotros. Dios mío, qué bueno está todo esto. Aleluya. Si no, hay un versículo en la Biblia que dice, si no fuera por la misericordia de Dios, a ver, ayúdenme a buscarlo. Está en uno de los libros que poco hablamos de esos libros, de esos libros raros que están aquí. No, libros raros, en Esdras, creo que es Esdras, gracias Señor. Esdras, ya sabes, si vas a tener un hijo le puedes poner Esdras, a ver si es... Lamentaciones, ¿ves? Te digo que era un libro de esos libros así, Lamentaciones. Así hay muchos cristianos que se deberían de llamar Lamentaciones. Ok, es Lamentaciones, es cierto. 3:22, Lamentaciones 3:22, mira, ahí está, gloria a Dios. Aquí está. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas, o sea, esas misericordias son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Pero quiero que veas esto. Por la misericordia de Jehová, Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. Gracias, Padre.
Ahora, ¿cuántos se acuerdan la historia del ciego Bartimeo? Con esto voy a ir cerrando ya. ¿Qué le dijo el ciego Bartimeo allá en los evangelios? Le dijo, Señor, ten, ¿qué le dijo? Misericordia. Ok. Viendo ese versículo que habla de Lamentaciones 3:22, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahora, quiero que vea esto. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Dice o no dice que para siempre es su misericordia? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. El 99.9% de los cristianos no entienden eso y se confunden. Y esta es la lógica de ellos. La lógica de ellos es esto. Ok. Hermano Hughes, si dice la Biblia que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y luego leen este versículo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces la lógica de ellos, o sea, aquí su razonamiento es esto. Entonces, si para siempre es su misericordia y por su misericordia no hemos sido consumidos, entonces ¿por qué pasan desgracias? No lo entienden. O sea, ellos lo ven de una manera como Caín. Caín dijo algo cuando mató eso, dijo, la tierra será maldita por tu causa y vas a batallar para que la tierra te dé su fruto y todo eso, etcétera. Y lo dijo Caín. Oh, grande es este castigo. O sea, como diciendo, qué injusto eres. Pero Pablo nos revela que en Dios no hay injusticia. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez. El ciego Bartimeo dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia. ¿Sí? Ten misericordia. Ahora, fíjese ahí, como vimos en Lamentaciones 3:22, entonces, si no fuese por las misericordias de Jehová. Pero le dijo, Hijo de David, ten misericordia. Por alguna razón, Hijo de David, ten, ¿qué le dijo? Así hay muchos cristianos. Señor, ten misericordia. No hay fe ahí. No hay entendimiento de quién es. Ahora, Dios, qué bueno, Dios no se agüita, no se frustra, no te da la vuelta y se pone carnal y te dice, ya no te voy a hablar. Hace pucheros o algo así. Pero es una falta de entendimiento. Por alguna razón, el Señor no le dijo, tal vez, pero no le dijo, cuando le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Mira lo que no le dijo el Señor. Hubiera sido bueno para mí, mi punto de vista, muy personal hacia mi Señor y hacia el Espíritu Santo. Si lo hubiera dejado grabado, hubiera sido maravilloso. ¿Sabes cuál hubiera sido una buena respuesta? Dije hubiera sido, no estoy diciendo que soy mejor que Dios y que tengo mejores ideas que Él. No, estoy diciendo, Bartimeo, por la misericordia de Dios has llegado hasta aquí. Porque tal vez ya hubieras muerto antes de tiempo. Tal vez hace 2, 3 años atrás ya hubieras muerto. Pues si te fijas, era un ciego. Eso podía haber caído en un pozo, algún perro, alguna gente lo hubiera matado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le contestó cuando le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Ten misericordia. ¿Cómo le dijo él? ¿Cómo le contestó? Le contestó, conforme a tu fe. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto?
Dios siempre, óyelo bien, no hay injusticia en Él, dice la Biblia. Siempre, 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 cuando le dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué? Bartimeo estaba vivo hasta ahí por la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí. La misericordia hasta ese momento, el Señor, hasta ese momento, Dios había extendido misericordia, la misericordia se estaba manifestando, pero cuando nosotros queremos ver, cuando dice su misericordia es para siempre, quiere decir para siempre está operando, para siempre está funcionando. Al contrario, no nos hemos muerto antes de tiempo. Y si gente ha muerto antes de tiempo, esa gente hubiera, si no fuera por la misericordia de Dios, hubiera muerto hace 2, 3, 4 años atrás, si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Lo que pasa es que mucha gente allá afuera, ahora fe, por medio de la fe, cuando entiendes esto, fe extiendes y ves más misericordia en operación. Este mundo, incluyendo cristianos y mundanos, no vemos más misericordia de Dios en operación. Es debido porque no entendemos el amor de Dios, la gracia de Dios y el poder de la fe. Pero no es Dios el responsable. Les puse un ejemplo la otra vez en Douglas. Puse un ejemplo natural, práctico, con el que se pueden. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los Fantastic Four, los 4 fantásticos? ¿Se acuerdan del personaje de Reed Richards, el hombre elástico? ¿Te acuerdas que estiraba la mano? Es como Dios extendiendo la mano hasta un lugar. Y podía extender la mano de aquí hasta allá, hasta donde está la mesa aquella, allá hasta atrás. Y la mano extendida. Y nadie lo va a mover de ahí. Esa es la mano de Dios en el área de la misericordia. Pero es cuando se usa la fe, y es por medio de la fe que extiendes esa misericordia. Cuando dice su misericordia es para siempre, está para siempre operando. Él no retrae la misericordia. Es el hombre que no sabe, el ser humano, cristianos y mundanos, pero hablando de los cristianos, no saben cómo extender esa misericordia y cómo traer la manifestación, porque es por medio de la fe. Por eso desobediencia y carnalidad y desobediencia y pecados en la carne le van a dar mucho lugar al diablo. Amén. Amén. Así de simple y de sencillo. Así de simple y de sencillo. Es cómo estamos viendo estas cosas. Es por eso que es tan importante entender la bondad de Dios, para poder caminar por fe. Luego en el 2016 Fred Price me dijo algo. Una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Entonces yo le dije, oh Dad, le dije, pero la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y me dijo él, así es. No está cambiando, no estoy cambiando nada. Mira, dice, cuando tienes una fuerte relación con Dios, esa relación vas a entender su voz, vas a oír su voz. Y mira, vas a querer ir a la iglesia, vas a querer confesar la palabra, vas a querer orar en lenguas. No vas a hacer nada en base a obras muertas. Uy, me cambió la vida eso. Más todavía. Amén. Amén. Por eso hay tantos cristianos frustrados con Dios, que todas sus relaciones en base a obras muertas. Yo voy a hacer esto y tú haces esto. Yo hago esto, no se lo dicen así, pero en sus maneras de creer y sus maneras de hablar, así es como manejan sus vidas. ¿Ves? Por eso tanta gente hablando, perdón el griego, tanta idiotez allá afuera. Mundanos y cristianos. Diosito, pues si yo le pido a Diosito, pídele a Diosito con fe. No saben ni qué es fe, aunque la vieran entrada vestida de vaquero, la fe. ¿Entiendes? Ni siquiera saben qué es fe. Amén. Tírale una oración. Yo no sé ahora, hace años que no veo redes sociales, pero era un asco ver esto. Pega y pon esto en tu muro y Dios te va a contestar la oración. Dice, qué basura esto.
Me dan ganas me da diarrea nomás cuando leía eso. Dejé de ver todas esas porquerías en las redes sociales. Qué estómago, tienes que tener un buen estómago para ver cosas en las redes sociales. No me veo ni yo cuando predico ahí. Amén. No me va a salir algo ahí que no quiero ver. Era decepcionante ver cristianos, algunos de ellos ahí de la iglesia, ¿ves? Feeling depressed. Con caritas así. Y, wow, y se quieren ganar a su familia. ¿Te imaginas? No, qué bárbaro. Dejé de ver esas cosas, era deprimente. O peleándose ahí como mundanos ahí con unos con otros, diciéndose de cosas ahí. Wow, dije. ¿Sabes qué? Dejé de ver todas esas porquerías. Dejé de ver todas esas cosas. Y he sido libre de todo eso. Amén. De quién puso esto, quién pegó esto, quién puso allá, que el otro. Y luego me decían, pastor, le etiquetaron. ¿Qué es eso? Y se reían de mí. ¿Por qué no sabe? No sé, hasta el día de hoy no lo entiendo muy bien. Ni quiero saber. El único día que entro es en mi cumpleaños, porque mi esposa me dijo, contéstale a la gente y no seas maleducado. Bueno, amén. Ya no, ahí me salgo y ya no vuelvo a entrar hasta el otro 9 de mayo. Amén. De verdad, sabes que yo ni me sé mis claves. Erika se sabe mis claves de esas plataformas. Y Nubia, nada más. En fuera, yo personalmente no muevo nada de eso. Libre. Ya soy libre. Las cadenas del Facebook han sido rotas. Aleluya. Qué asco de ver todo eso. Tonterías ahí, comiendo las 4 tortas y 20 tacos que ponían a comer ahí. Lo primero que piensa uno, con razón estás como estás, chiquita. O sea, ¿a qué ponen eso, pues? ¿Sí? Ay, Dios mío. En lugar de ver esto es vida. Alguien dígame. Esto es vida. Cuando entiendes esto, solo todo produce, mira. Todo va produciendo. Empezamos, Nubia iba a poner eso a Dios primero. Todo esto es cuestión de honra. Dar es cuestión de honra, entonces. Dar. No, ya, ¿sabes qué? No vas a andar peleando que el diezmo es de la ley, que no tengo que diezmar, que esto, el otro, y nada de eso. Nada de eso. Empezamos a dar con una alegría, con un gozo, diezmo o más allá del diezmo. Cuando entendí esto fue cuando Nubia y yo, fíjate cómo lo voy a decir, dejamos de diezmar en ese sentido. ¿Cómo? ¿Ya no creen en el diezmo? No, sí creo, lo practico de vez en cuando, pero quise decir, empecé a dar más allá del diezmo. Y era fácil, ya no teníamos que. Hay dos partes para dar correctamente. La primera dice que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En Romanos 8. Que los hijos de Romanos 8:14. Y la segunda, en 2 Corintios, verso 9, verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí están 2 bases para dar. Padre, ¿cuánto quieres que dé? ¿Cuál es mi participación en esta noche? O simplemente yo propongo en mi corazón. Y siempre, casi siempre que propongo, va más allá del 10%. Ahora es bueno practicar el diezmo en honra, con respeto a Dios. ¿Ves? Pero no tienes que limitarte al diezmo, pero tampoco tenemos que criticar el diezmo. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, tú sé libre en el amor de Dios y ve cuál es su participación esta noche. Amén. Y hay medios para dar, por sobre o por medio electrónico, si recibió la palabra. ¿Sabes por qué? Porque tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Mucha gente todavía necesita entender esto que estoy hablando. Amén. Mucha gente está atada, hace todo en obras muertas, si no es que le tiene miedo a Dios o le tiene miedo a las consecuencias. Y es cierto, el pecado trae consecuencias, pero no deberíamos de tener miedo de decir, bueno, si hago esto le voy a dar lugar al diablo y me voy a morir. Bueno, sí, pero no debería de ser ese tu motivo, como tampoco debería de ser tu motivo el nada más en los beneficios, aunque debemos de usar, una vez que el motivo del amor ya está establecido, ahora ejercemos fe para atraer los beneficios. Pero primero pones el motivo, todo esto que estamos hablando. Amén. ¿Cuántos lo entienden? O sea, dar con ese corazón, con esa alegría, todo esto es cuestión de honra. Yo me evitaría a tanta gente unos que
que el diezmo y da para que Dios te bendiga, y si no das, maldito eres con maldición, y la nación toda me habéis robado, y esto y el otro. Y luego tenemos otros, ¿ves? Este es un tontorrón. Y luego tenemos otro tontorrón. No tienes que dar, no tienes que hacer nada porque Dios te ama igual. Y pues las dos doctrinas están erradas, erróneas y están falsas. Y son puras herejías, las dos. Si alguien no te enseña bien el dar por lo que eres, quién tú eres, ¿ves? Es como igual buscar a Dios, hermanos. No deberíamos de buscar. ¿Cuántos de ustedes tienen familia, quien sea, hijos, padres, hermanos, y quieren que vayan a ustedes y los amen y los abracen y les digan que los amen? Luego, oye, préstame dinero o dame dinero. Eso es pura conveniencia. No sé, pero a mí no me iba a bendecir que mis hijos o gente de mi familia o amistades o a cualquiera de ustedes se acercaran nada más por conveniencia a mí. No me iba a bendecir eso a mí. ¿Cuántos entienden? Amén. A Dios no le bendice que nos acerquemos por pura conveniencia. Ahora, ¿hay beneficios? Sí. ¿Vas a cosechar buenas cosas? Sí. Pero estoy diciendo, entonces debemos de buscar a Dios por quién es Él en nuestras vidas. Si entiendes eso, gloria a Dios. Amén. Si entiendes eso, tu vida va a cambiar completamente. ¿Quién es Dios para mí? Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.